Hace aproximadamente 2000 años, en uno de los momentos más cruciales de la historia de Jesús, sufrió una muerte extremadamente dolorosa y desgarradora por crucifixión. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento detallan detalladamente los acontecimientos relacionados con este momento. Sin embargo, claramente, la narrativa bíblica enfatiza que la muerte de Jesucristo implicó más que un simple sufrimiento físico. La muerte de Jesús probablemente ocurrió unos 3 años después de su ministerio público, cuando tenía aproximadamente 33 años de edad. Sin embargo, determinar el año exacto de su muerte es un desafío debido a un error en el calendario que utilizamos actualmente, lo que resulta en una diferencia de aproximadamente 4 a 6 años. Esto indica que Jesús probablemente nació entre 4 y 6 años antes de Cristo y murió entre 27 y 29 años después de Cristo. Antes de su crucifixión, Jesús fue sometido a largas torturas. Fue detenido el jueves tras ser traicionado por uno de sus discípulos mientras rezaba en Getsemaní. Posteriormente fue llevado al Sanedrín, que funcionaba como una especie de tribunal supremo judío en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado por falso testimonio. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autoridad para imponer la pena de muerte y solo el gobierno romano de la provincia tenía esta prerrogativa. Por lo tanto, el Sanedrín formalizó las acusaciones contra Jesús y lo entregó al entonces gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Pilato, temiendo posibles repercusiones políticas no deseadas, mostró cierta reticencia a autorizar la ejecución de Jesús. Incluso intentó enviar a Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, pero Jesús fue devuelto a Pilato. Finalmente, Pilato cedió a la presión de los líderes judíos y autorizó la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús fue una experiencia terriblemente brutal. Fue cruelmente azotado con un instrumento que contenía puntas cortantes, ganchos y trozos de metal, causándole profundas heridas e intensos dolores físicos. Además del sufrimiento físico, Jesús también enfrentó torturas psicológicas, siendo objeto de burlas e insultos por parte de los soldados romanos, quienes sarcásticamente lo identificaron como el Rey de los Judíos. Le pusieron túnicas reales falsas y una corona de espinas que le provocaba un intenso sangrado. Después de la tortura, Jesús fue llevado al lugar de su crucifixión, que tuvo lugar fuera de los límites de la ciudad. Según los relatos bíblicos, cargó con su propia cruz, aunque, debido a los azotes que había sufrido, necesitó la ayuda de Simón Cireneo. En la cruz, sus manos y pies fueron clavados con clavos metálicos de aproximadamente 13 centímetros de largo, provocándole intenso sangrado y dolor. Pilato también ordenó la colocación de una placa en la cruz de Jesús que lo identificaba públicamente como el Rey de los Judíos. La crucifixión era, en aquella época, uno de los métodos de ejecución más humillantes y dolorosos, posiblemente originado entre los persas, pero adoptado por los romanos. Es importante señalar que solo los esclavos y los peores criminales, nunca un ciudadano romano, fueron condenados a muerte de esta manera. El condenado quedó expuesto públicamente, desnudo, sufriendo intensos calambres, intenso dolor de cabeza y sed, mientras sangraba por las heridas en manos, pies y todo el cuerpo provocadas por los azotes. Algunos estudiosos afirman que las aves rapaces podrían incluso empezar a alimentarse de la víctima mientras aún estaba viva, dependiendo del lugar de la ejecución. La muerte por crucifixión fue lenta y tomó horas o incluso días. Las causas variaron desde asfixia, hemorragia o infarto por agotamiento extremo. En algunos casos, a los condenados les rompían las piernas para acelerar el proceso. La narración bíblica relata que Jesús fue crucificado junto a 2 malhechores y que le ofrecieron vino con mirra, lo cual él rechazó. Mientras estaba en la cruz, los soldados también le dieron vinagre en una esponja. Jesús tardó unas 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La muerte de Jesús fue presenciada por algunas personas cercanas, entre ellas su madre y otras mujeres que lo acompañaron en su ministerio. El apóstol Juan fue el único de los discípulos que estuvo presente durante la crucifixión.
Mientras algunos lloraban la muerte de Jesús, otros lo insultaban. Durante este periodo, Jesús pronunció 7 frases significativas que enfatizaron su humanidad, divinidad y el propósito de su obra redentora. La crucifixión de Jesús estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios, como la oscuridad que duró 3 horas, un gran terremoto que sacudió Jerusalén y el rasgado del velo del templo de arriba a abajo. Fisiológicamente no es posible determinar la causa exacta de su muerte, pero después de entregar su espíritu en manos del Padre, un soldado le atravesó el costado, haciendo que de la herida saliera sangre y agua. A diferencia de otros condenados, Jesús hizo conservar su cuerpo y fue sepultado en un sepulcro nuevo. 3 días después resucitó. La muerte de Jesús no fue solo una muerte física, sino que reveló la profundidad del amor y la gracia de Dios. Su muerte fue la manifestación del juicio divino contra el pecado, pero también la expresión del amor divino establecido desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús no ocurrió porque Dios necesitaba amarnos, sucedió porque Dios nos amó desde la eternidad. Compartir este mensaje es importante para que otros también comprendan el verdadero significado de la muerte de Jesús. ¿Y si te gustó el vídeo? Deja tu me gusta para no perderte nuestros próximos vídeos. Solo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Muchas gracias por ver hasta el final, y hasta la próxima.